Y la palabra nos dice en Mateo 19:12, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismo por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y de eso es que se trata el tema de hoy, los eunucos, que hay 3 clases de eunucos, y lo vamos a repetir y lo vamos a desglosar. ¿Ok? Por eso anteriormente presenté los castrados, ¿ok? Que le cortan, no que le cortan el prepucio, eso es distinto, pero aparentemente le cortan la otra parte al hombre. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Tenía que ver con el asunto del matrimonio y la mentalidad del hombre en parte, ¿ok? Pero hoy no vamos a hablar de esa manera, sino porque lo vamos a explicar espiritualmente. Bien, el número 1, porque hay eunucos que nacieron desde el vientre de su madre, y eso quiere decir que nacieron posiblemente con defecto físico, ¿ok? ¿De qué manera? Esa parte realmente yo no la sé. Quizá algún científico o quizá algún espiritual, alguien me pueda decir físicamente que haya nacido alguien eunuco, o que haya nacido alguien con su parte incompleta, ¿ok? Entonces, para mí espiritualmente, ¿cómo aplicamos esto? Los que nacieron eunucos de nacimiento, yo le digo que son aquellos que son de duro corazón, que posiblemente nadie lo cambia porque están hechos así, ya diseñados, que no hay quien lo cambie. Entonces, el número 2, que hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Ay, quiero estornudar. Los hombres lo castraron. Y espiritualmente, o sea, lo castraron, por ejemplo, aquellos que iban a vivir en la corte de un rey, en el palacio, lo castraban. ¿Para qué? Para que no tuviesen relaciones, especialmente con las esposas del rey. Entonces, para evitar eso y para que se dedicaran a lo que ellos fueron asignados, fueron castrados, y por eso son eunucos hechos por los hombres, no porque nacieron así ni porque ellos quisieron, sino por su profesión del reinado tuvieron que castrarlo, y por eso son eunucos o eran eunucos. Porque si ahora en la India y otro país todavía hacen eso. Entonces, los números 2 son esos. Espiritualmente hablando, sea hombre o mujer, porque en este caso lo aplicamos a los dos. Porque estos eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres fueron maltratados, vamos a decir, en la iglesia. Teniendo un llamado ministerial, no pudieron ejercerlo. Y entonces los castraron, los mutilaron, y eso quedaron ya allí sentados, no sirvieron más hasta que quedaron secos, pero siguen ahí en la iglesia. Esos son los eunucos, hechos eunucos por los hombres, espiritualmente hablando, o sea, hecho eunuco dentro de la iglesia o la congregación. Lamentablemente hay muchos de esos, muchísimos, muchos, que quizás ni lo saben.
Algunos porque, como decimos, lo primero es porque nacieron así. Espiritualmente hablando, recibieron a Jesús como su Salvador personal, pero de ahí no pasan, siguen igualito o peor. Ahí sentado, callado, no hacen nada. Y no hacen nada no porque no quieren, pero algunos sí, porque simplemente por más que lo empujen, por más que le den palo, bíblicamente, por más que lo metan en ayuno, nada, se quedan ahí. Bueno, pero no, esto más bien es para el primer grupo. El segundo es porque sí, después de ser una persona posiblemente espiritual, a veces muy espiritual, ¿y qué? Lo sentaron allí y se quedó así y no se pudieron levantar, porque cuando un miembro está bajo la unción y tiene una unción tremenda y se mueve, y bueno, pasan muchas cosas, revelaciones, ministraciones, etcétera, pero no, ahí ignorado. Y pasan los años y mientras más pasan los años, más la persona se va enfriando. Pero se queda ahí porque no quiere salir y porque está pendiente de que Dios lo quiere ahí y que está bajo la voluntad de Dios y se queda esperando, esperando, esperando. Y pasan los años y nunca hizo nada. Se quedó ahí hasta que ya se quedó. Yo conozco varios que murieron, mínimo como unos 3 de ellos, y lo he mencionado, pero no lo mencioné en forma de eunucos, y se quedaron secos. Y teniendo un llamado fuertemente y una unción y todo, pero no, por capricho, por castigo, por rencor, por venganza, lo sentaron y se quedó ahí y se convirtió en un eunuco espiritual. Y tercero, dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y estos eunucos que decidieron ser eunucos, que como digo, ninguno de ellos saben que son eunucos, ni que decidieron ser eunucos. Ellos no lo saben. Esto que se hicieron eunucos a sí mismos es porque por causa del reino decidieron no casarse, no tener relaciones, etc. Y estamos hablando en cuanto a lo espiritual, ya se quedaron así porque escogieron supuestamente servir a Dios, servir a Cristo del todo y considerar muchas veces como si el matrimonio fuese pecado. Pero no, es que decidieron servir, en otras palabras, se convirtieron a lo que le llaman el celibato, que de ahí es que vienen muchos curas, sacerdotes, etcétera, monjes, franciscanos, etcétera. Y esto incluye a todo, aún la iglesia evangélica. Muchos decidieron quedarse así, voluntariamente, porque son muy consagrados, muchos se dedican a pura oración, a puros ayunos, y de ahí nadie los saca. Su vida es pues de esa manera. ¿Ok? Entonces, estoy mirando una nota aquí. Aquí vamos a entrar en 1 Corintios 7:7, lo que dijo el apóstol Pablo respecto a decidir el matrimonio con una pareja. Dice, puse del versículo 15, 1 Corintios 7:15. Vamos a leer directamente de aquí. Dice, pero si el incrédulo, allí me voy a otro tema, todavía no. Bueno, vamos a leerlo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana
sujeto a servidumbre en semejante caso. Ese no va ahí, perdón, me disculpan.